Este episodio está patrocinado por Costos MX, el portal más importante de ingeniería de costos de construcción de México y América Latina. Y queremos agradecerles porque gracias a ellos podemos seguir produciendo este podcast. Bueno, una vez me tocó en una academia de baile flamenco. Y colocamos un concepto que se llama piso flotado y fue bastante interesante ver cómo se había reducido muchísimo el ruido, el impacto. Estábamos algo así como a 110 decibeles, o sea, estas personas zapateaban bien duro y a mí en el sonómetro me daba 110 decibeles. Pasé al piso inferior, o sea, hace lo que es el techo del piso de ellas y apenas si se escuchaban los impactos a través de la losa. Yo creo que el tema con la acústica es saber cómo funcionan los materiales, acústicamente hablando, para poder combinarlos o trabajarlos. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Por eso pienso que todos los materiales están aquí disponibles. O sea, y estoy hablando desde que puede ser arena, yeso, block y todo es lo normal que se usa en la construcción. Que no tienes que ser el mejor en lo que haces. Tienes que ser bueno en lo que haces. Tienes que saber lo que estás haciendo. Pero sobre todo tienes que brindarle al cliente la confianza, la seguridad, la certeza que en verdad le vas a dar la solución a su problema o el servicio que necesita. Bienvenidos a otro episodio de Platicando con los Inges. Me encuentro con el ingeniero Fidel Sandoval. ¿Cómo estás, ingeniero? Bien, gracias a Dios. Oye, ya no sé, este es el segundo podcast, prácticamente te acabas de aventar unos 40 minutos explicándonos aquí las configuraciones de los micros y todo, ¿no? Sí, así es. Oye, Inge, uno se prende. Para los que no sepan, digo, tú fuiste el que nos apoyó aquí a la renovación, al acondicionamiento acústico de... Eso iba a decir, al acondicionamiento acústico. Acondicionamiento acústico de este cuartito que originalmente lo teníamos de bodega y pues esta temporada es nuestro estudio. Si se escucha con la calidad con la que ya han escuchado los episodios anteriores, pues es gracias a ti, Inge. Esta que te quedó muy chingón y todavía... Aquí aprovechando que vienes a grabar, nos das otra cátedra, ¿no? Para configurar los micros. ¿Cómo estás, Inge? ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Gracias a Dios trabajando y pues creo que estamos en un punto en el que hemos tenido... Es que cada trabajo es como una experiencia nueva. Entonces, más que un reto... Digo, si hay un reto, siempre va a haberlo. Pero... ¿será que nos gusta mucho esto? No sé, pero no es tanto el reto, sino el lograr una nueva experiencia nos deja cosas buenas, cosas, no voy a decir malas, sino más bien situaciones con las que tenemos que lidiar y aprendemos. Uh-huh. Y si las, obviamente las vamos a sobrepasar, entonces mejoramos y bueno, pues seguimos y aquí estamos. Con madre. Oye, de las veces que estuvimos platicando, porque pues fue... Bueno, te la aventaste pues muy rápido la instalación aquí, todo el rollo, ¿no? Todo el rollo. Un día duro, no duro, sino completo. Sí. O sea, completo. Completo. Desde que llegamos y no nos vamos hasta terminar. Sí, estuvo chido y eso. Nos fuimos, creo que en la tarde-noche, bueno, nochecita ya. Sí. Pero era hasta terminar. Entonces, esa era la meta. Vamos por metas. Típicamente no trabajamos por tiempos porque no, o sea, es metas. Sí, vamos por metas, sí. Y pues eso nos ha funcionado. Tus hijos dicen que controlas el sonido y prácticamente es a lo que te dedicas día con día. Sí. ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe nada de audio, de acústica, pues estos temas tan... Nosotros como ingenieros civiles pues no llevamos como tal algo relacionado ¿verdad? A acústica o sonido. Entonces, cuando venimos a las obras, a las construcciones y ya vienen espacios que están diseñados para ciertos usos, ¿no? Ajá. Entonces, pues nos topamos con pared porque no conocemos pues nada sobre el tema, ¿no? Entonces, quiero que me expliques. ¿Cómo le explicas a alguien que no sabe de esto? Fíjate que hace tiempo tuve una idea, un comparativo, y vino de eso, de cómo explicarle a alguien, ¿no? Cómo explicarle cómo funciona la acústica. Entonces yo le digo, imagínate, es una bombilla, tienes un foco con el filamento y de tantos watts, ¿no? Lo enciendes y pues
destella o se intensifica la luminosidad, ¿no? Y de que te encandila, ¿no? Entonces, imagínate que ahora a ese foco le agregas un dimmer o un atenuador de intensidad y entonces tú tienes esa bombilla cuando no tienes ningún acondicionamiento ni nada del tema acústico y el cuarto tiene un excedente de energía sonora, porque es un cuarto, un área cerrada y ahí conviven las personas, hablan y todos esos sonidos que se generan ahí se prolongan debido a las condiciones del recinto, entonces condiciones físicas, ¿no? Y entonces esos sonidos se intensifican, la duración de los sonidos se extiende. Entonces, imagínate que la bombilla está encendida a máximo y máxima intensidad. Y esa intensidad luminosa es el excedente de energía sonora. Entonces yo le agrego un dimmer y bajo esa intensidad y entonces ya nada más queda el puro filamento, por decir, visible, iluminado pero visible, se ve bonito, ya no te incandila. Entonces, así es cuando yo veo como cuando agregamos paneles a este espacio donde los paneles absorben ese excedente de energía sonora. Aquí el dimmer está, digamos, controlando la intensidad de luz. Entonces, así sería con el sonido. Entonces, tú tienes un sonido donde hay mucha sonoridad, donde estos sonidos, la duración es muy prolongada. La gente le llama eco, no es eco, es el tiempo de reverberación o el tiempo que dura ese sonido de más existiendo en ese espacio. Entonces, con los paneles acústicos absorbes ese excedente de energía sonora, así como con el dimmer atenuaste la intensidad excedente de la luz, ¿no? De la luminosidad. Y bueno, esa analogía me gustó mucho y creo que puede ser muy entendible para muchas personas. Y bueno, eso fue algo que también, digamos así, aplicamos aquí en esta sala y pues bueno, creo que funcionó también. Sí, pues lo estoy oyendo. Pues prácticamente es energía, ¿no? Sí. Todos nos reducimos a energía Sí. y empato mucho lo que hemos platicado tú y yo incluso con otro ingeniero que es electromecánico, que a mí me gustaría que se conocieran ustedes dos porque tienen bastante en común en cuanto a la forma en entender su arte, ¿no? Su oficio, ¿no? Ajá. Él en el episodio de César, se llama César, hablaba de la electricidad, de que nosotros incluso, ¿no? Tenemos cierta carga, ¿no? Y sí. que de alguna forma lo más como saludable, cuando cargamos muchísima energía nos provoca pues cierto estrés, ¿no? Entonces de alguna forma es como saludable hacer tierra, ¿no? Para poder sacar toda la energía que tenemos como en exceso. Uh-huh. Y eso es como la forma un poquito, a lo mejor muy sencilla de explicar lo que él me comentaba, pero ve como su disciplina desde la base tal cual. O sea, es como yo logro identificarlo. Tú entiendes tal cual el tema de la acústica como desde los fundamentos, ¿no? Sí. Hablábamos ahorita de cómo calibrar los micrófonos y todo y justamente, pues, a ver, por ejemplo, ves las consolas, ves las interfaces, ves un montón de botoncitos y dices, chingado, o sea, alguien que no le sabe dice, no, pues ni le muevo, ¿no? Sí. Cuando realmente lo que comentabas es que pues muchas veces ni se ocupan, ¿no? Ahorita está pasando un helicóptero, ¿no? Sí. Entonces, son ese tipo de cositas que incluso cuando hablábamos antes de grabar, me decías que tienes como esta capacidad de, cuando estás hablando por teléfono, de entender en dónde está ubicada la persona a través del sonido. Qué loco. Sí, tengo un hermano, uno de mis hermanos colabora conmigo en Maquile en producción e instalación. Y algunas veces de que, oye, ¿dónde estás? Ya nos vemos en el taller, no sé qué. Y me dice, no, sí, estoy haciendo no sé qué, que estoy en tal lugar o haciendo esto, ¿no? Y yo, no es cierto. Le digo, tú estás en tal parte de tu casa porque suena así, estoy oyendo bla, 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 el sonido, o sea, el ambiente sonoro a través del teléfono. Le digo, tú estás en tal área de tu casa. Y ya nada más se ríe y dice, ahí voy para allá. Y también me tocó mucho con un colaborador, hacía colaboración con alguien más un tiempo y vimos algunos proyectos y él se cambió a la Ciudad de México y ya ahí terminó porque pues él ya se fue, ya no se pudo hacer más. Y entonces cuando a veces me hablaba por teléfono,
me llamaba mucho la atención espacios donde estaba y yo le decía, oye, yo le preguntaba, ¿estás en tal parte así, así? Y me dice, sí, ¿por qué? Le digo, es que escucho, y le empezaba a describir el ambiente, lo que yo escuchaba. Y me decía, sí, tienes razón, o sea, así es, estoy en tal lugar, etcétera, etcétera. Y pues me llamaba la atención y me agradaba, pues, digamos, tener razón en cuanto a eso, porque es como una habilidad que de repente se va eh, dando o creando Ujú. debido a estar tanto con esto, ¿no? Con lo del sonido, siempre, siempre, siempre. Soy músico, entonces, no nada más es el sonido de lo que sucede en el entorno, sino también el sonido a través de instrumentos, o sea, es que todo nuestro entorno, escuchar hasta las palabras, o sea, son sonidos, entonces tienes como una manera de entender lo que sucede y creo que eso es algo bueno, ¿no? Lo que sucede a través del sonido, en dónde interactúa el sonido, cómo interactúa, pues empiezas a entenderlo y creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a, pues digo, creo que hacemos bien lo que hacemos y espero que quien lo vea y que me conozca esté de acuerdo. Pero creo que sí, porque hemos hecho cosas interesantes, colaboraciones interesantes y me da mucho gusto saber que vamos por buen camino, porque no soy yo quien lo dice, o sea, hay otras personas de quienes he escuchado decirlo y me agrada. Hace poco, entre los proyectos que hemos estado viendo, hay uno de medición de ruido, perdón, la idea es obtener el STC, la clasificación de transmisión de ruido de un muro para un espacio, unas ¿Cómo es habitaciones clasificación de transmisión de qué? de ruido, el STC. Entonces, pues lo estoy haciendo en colaboración con otras personas, ya somos tres, lo voy a decir de esta manera, somos tres diseñadores acústicos y en la plática que tuvimos después de ir a revisar un espacio, yo les decía a ellos, es que yo le platico a mi hijo que diseñadores acústicos pues los cuento con mi mano izquierda y me sobran dedos. Y en eso estábamos los tres ahí en una barra y tomándonos unas chelas. Un espacio de sano entretenimiento y relajación. Pisteando con los Inges. Sí, pisteando, hay que hacer un podcast con eso. Y entonces cuando yo digo eso de que le platico a mi hijo que con la mano izquierda los cuento y me sobran dedos, uno de ellos, el ingeniero Villalobos, saludos, estaba el ingeniero Carlos también, Carlos Lara. Y entonces me dice, él señala con su mano, con su dedo, nos señalaba a los tres y le digo, ¿qué? Dice, aquí estamos. Dice, somos nada más nosotros. Y yo, no es cierto, o sea, dice, sí, o sea, realmente los cuentas con la mano y te sobran dedos. Y me agradó mucho que él lo dijera así porque pues ellos son también del área, nada más que ellos se mueven más en el área de vibraciones, y estamos haciendo mancuerna en proyectos y la verdad es que, digamos así, estamos más armados, estamos haciendo más cosas que tienen que ver con acústica y eso me da gusto porque también es algo bueno y como que lo estamos haciendo bien. Entonces, estamos fluyendo con eso y cuando él me dice que pues estamos en esa mesa y somos todos, pues yo veo, oye, es que entonces, o sea, hay mucho que hacer, hay mucho en qué trabajar, Ujú. solamente hay que enfocarse. Entonces, pues es parte de que estemos aquí, Eso tal es vez, ¿no? bueno, eso es bueno. Y cómo a mí me gustaría entender, a nosotros nos solucionaste el tema del audio en este podcast, ¿sí? Y digo, soy ingeniero civil, y, pero en la construcción también hay problemas o hay necesidad de controlar el sonido en ciertos espacios. ¿Me puedes platicar casos que en los que hayas participado o que en los que haya habido cierto tema acústico? Porque, a ver, como explicarlo como con ejemplos, ¿no? Un caso en particular para que de alguna forma también los que nos estén escuchando y no hayan tenido como que esta oportunidad de atender estos temas, pues el día que les toque un proyecto donde haya que este tema, pues sepan por dónde moverse, ¿no? Ok, voy a hablar de dos ejemplos. Uno está en desarrollo. Todavía no llegamos al punto de nivel de aislamiento que necesitamos, Ok. pero estamos en eso, o sea, estamos buscando qué hacer, ¿no? Entonces, yo creo que sí lo vamos a lograr. Hemos ido mejorando, estamos haciendo pruebas de ruido
para un muro en un área. Bueno, en ese vamos por otra etapa donde vamos a agregarle al muro cierto material Ujú. para poder elevar ese nivel de aislamiento. Eso viene, apenas va a venir. A lo mejor sí hay oportunidad más adelante de platicar de que el resultado. Ujú. No puedo hablar mucho porque obviamente se firmaron documentos y todo esto, ¿no? Bueno, pero puedes decir en general, o sea, Sí, el espacio para que se el pueda, ¿el espacio espacio qué son es? habitaciones, va a ser un hotel, Ah, ok, y ok, son ok. habitaciones. Entonces, la idea es que los muros divisorios de las habitaciones, cumplan con un determinado STC, que ya lo mencionamos, es una clasificación de transmisión de ruido, Ujú. que bueno, es algo que se te pide en una norma, ¿no? Cumplir con un STC. Ah, ya, ya, En yo no entendía de dónde venían las siglas, es Sound Transmission Transmission Class, Class. Ah, sí. ok, ok, ok. Entonces, ya hicimos varias pruebas, estamos trabajando en eso, vamos a agregarle hicimos ahí un pequeño cálculo donde ya le digo al cliente, ¿sabes qué? La siguiente prueba, vamos a hacerla y vamos a agregarle tal material. Estoy muy seguro que lo vamos a lograr. Todavía no se realiza. Ya cuando la tengamos, me gustaría que sí lo platicáramos para ver el Ujú. resultado. Sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es que la experiencia, no sé, decía mi maestro Tabada, el maestro de acústica, en paz descanse, decía, Fidel, cuando estábamos hablando en la clase de acústica, decía, no, y es que el criterio del ingeniero. Y yo era el preguntón de la clase, y yo, pero ¿cómo el criterio, maestro? No, es que no te lo puedo explicar, o sea, no es algo que te pueda decir, eso lo vas a desarrollar. Yo creo que al día de hoy, yo creo que eso, el criterio del ingeniero, yo creo que me ha llevado a entender un poco más y eso y entre algunas fórmulas, poder decirle al cliente, hazle esto, vamos a hacerle esto. De hecho, hablé con él en la mañana y le digo, este, tú hazme caso, o sea, agréguenle este material, pero en verdad agréguenselo porque la gente está acostumbrada en los proyectos, los instaladores, ya sea que si el albañil, que si el tablarroquero. Digo, toda esta gente es la que todo el mundo en la construcción se involucra. Ujú. El albañil, el tablarroquero, el yesero, el pastero. Entonces, todos estos materiales afectan al sonido o a la acústica. Entonces, yo lo que hace años, cuando empecé a trabajar ya por mi cuenta en el tema de la acústica, dije, mi meta es, vamos a trabajar con todos los materiales que hayan disponibles en la construcción. Yo soy 100% regio, orgulloso de Monterrey, área metropolitana, Nuevo León. Entonces yo digo, estamos en una gran urbe donde aquí hay de todo. Bueno, con esos materiales son con los que vamos a trabajar para lograr los resultados acústicamente hablando necesarios que no tenemos por qué andar trayendo ni de España, ni de Japón, ni de Estados Unidos, ni de Argentina, o sea, incluso ni de México, o sea, bueno, somos los mismos, ni de la Ciudad de México, sino, o sea, todo, ¿por qué no aquí? O sea, todo tiene que llegar también aquí y aquí debe de haber con qué. Ujú. Entonces, la idea es que con todas estas personas tenemos que trabajar, pero estas personas tienen un modo de trabajar ya establecido. Entonces, voy a decirlo así, lidiar. Tienes que lidiar con ellos porque ellos dicen, es que esto tabla roca se instala así. Y llegar y decirles, no, espérame, es que en lugar de una hoja vas a poner 3 hojas, pero las vas a traslapar de esta manera. No, pero es que siempre funciona. Sí, pero vas a hacerlo de esta otra manera también y vas a agregar este material, y etcétera. Entonces tienes que darle una serie de pasos o de un orden de Sí. cómo colocar ciertos materiales. Y entonces ellos, pues también así como que, oye, es que yo siempre he hecho esto, o sea, oye, es que ya hicimos unas salas de cine. Y le digo, ok, eso allá se queda. Ujú. Aquí esto va a ser así de esta manera y tenemos que apegarnos, ¿no? Entonces, pues la idea es, con la persona con la que hablé en la mañana, le dije, ¿sabes qué? Vamos a agregar tanto material de eso, pero por favor, o sea, cerciórate que así se haga. Es más, si puedes agregarle 1 centímetro más o medio centímetro más de ese material al muro, adelante. Le digo, pero con eso debe funcionar y estoy seguro que vamos a lograr la meta. Es algo que cuando estoy en un proyecto y me dicen, oye, ¿cómo podemos hacer esto? Mira, aparte de que ya se calculó de cierta manera, tengo alguna gráfica por aquí y
de alguna manera sé que lo vamos a lograr. Entonces siento que a las personas eso les agrada. No digo que nada más yo lo pueda hacer, pero creo que el que llegue alguien y les diga esto que no puedes ver, pero que lo escuchas, si yo hago esto que vas a ver, vas a escuchar cómo va a mejorar. Hubo una vez un proyecto en San Pedro, en Plaza Mississippi. Ahí estuvimos también. Es un salón como de juntas. Ujú. Nos hablaron, hay un cálculo de tiempo de reverberación porque la sala tenía lo que llamamos una sala muy viva, el tiempo de reverberación era muy largo, la sonoridad, esa intensidad sonora estaba muy latente. Entonces, pues hice mi chamba ahí en la computadora y diseñamos unos paneles, la cantidad de paneles es de metros cuadrados de este material, o de estos paneles colocados de esta manera, que se vean bonitos, bla, 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 todo eso, ¿no? Ujú. Y cuando llegamos a instalar, me topé con la arquitecta encargada del proyecto y me dice, a ver, ingeniero, ¿y cómo me aseguras tú que esto va a funcionar? Que esto que vas a poner va a funcionar. Saqué mi computadora, le enseñé unas gráficas, le digo, mira, este es un cálculo de tiempo de reverberación. Esta es la gráfica donde está tu cuarto sin los materiales acústicos que te voy a colocar. Y esta es otra gráfica con los materiales donde se ve una mejora, ¿no? Ujú. Y dijo ella, ok, me parece bastante bien. Se instalaron los paneles, mejoramos la acústica del Ujú, lugar. ujú. Estábamos ya en lo último, ya como quitando porque los paneles los forramos con player para que no se ensucien. Estábamos quitando todo eso y estaba un trabajador de ahí, de municipio. Y otro se asoma por la puerta y le dicen, ¿cómo van? Dice, bien. Y dice esta persona que se asoma y dijo, ¿y el eco dónde está? Y el otro le contesta, ¿ya se fue? Como si hubiera sido una persona que llegó, ¿cómo están? Hola, saludos. Y, bueno, yo me voy, adiós, bye. Y se fue. Me llamó mucho la atención. Ojo, son personas, digamos, del día a día que no tienen que ver con producción, con sonido. Más sin embargo, ellos percibían el problema y allí estaban y ellos lo sentían. Ujú. Y de repente un día ya no está. Y ellos ven que todo está igual. Lo único que cambió es que hay algunos elementos por ahí, unas cajas. Alguien me dijo, ¿y qué tienes en esas cajas? O sea, ¿qué hay? ¿Cuál es la magia? Y le digo, pues no es magia. O sea, se llama coeficiente de absorción, bla, 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 Es etcétera. ingeniería. Sí, es ingeniería. Entonces, fue interesante. O sea, esas cosas son las que a mí me gustan mucho. Y pues no sé qué será, pero cuando vamos a un lugar y escucho lo que sucede en el entorno acústicamente hablando, luego mi cabeza empieza, mira, si hacemos esto, esto y lo otro, y fluye y pues hay resultados. Está muy padre esa explicación sencilla es que tú resuelves problemas que no se ven, pero sí están ahí y sí los percibes, ¿no? Con el Sí, oído. sí. Y está muy padre porque no, lo normal o la palabra con la que logramos identificarlo, pues es normalmente, es que aquí hay mucho eco, ¿no? Ujú, Hay sí. mucho eco, se escucha como, o sea, a ver, no me quiero meter tampoco tan técnico porque no le sé, ¿verdad? Tú eres el experto, pero por ejemplo, además de la reverberación, por ejemplo, ¿qué otro tipo de problemas hay en diferentes proyectos, por ejemplo? Bueno, la reverberación es una, lo que es el tiempo de reverberación, y el otro sería el aislamiento acústico o el que tienes ruidos en un lugar y otro. Voy a hablar de otro proyecto. Ajá. Allá es que hay historias, ya son historias, ¿no? Y aquí venimos a contarlas, Inge. Fue un proyecto allá en Santa Catarina, una empresa que está por ahí, donde es un área abierta donde es oficina, pero es como una mega oficina donde hay varios escritorios con infinidad de computadoras y todo el mundo trabajando ahí. Y al fondo está la oficina del director. Entonces, pues a él le llegaba el ruido de todo a su oficina. Y entonces, pues nos hablaron para controlar eso, ¿no? Y bueno, fuimos al lugar, vimos por dónde teníamos todas estas fugas de ruido. Hice las recomendaciones, hice los cálculos debidos y entonces, ¿sabes qué? Vamos a mejorar el nivel de aislamiento del muro. Tumbamos ese muro, se construyó otro muro especial,
se construyeron ventanas acústicas especiales para eso, porque tenía pues estos visores, ¿no? El O sea, hay director. ventanas acústicas también. Sí. O sea, por ejemplo, aquí tenemos una ventana. Sí, O sea, normal. si yo quisiera de alguna forma cancelar el ruido que vi, porque de repente, pues ya tú lo escuchaste, ¿no? Sí. Pasó el helicóptero y Así luego es. el tren, por ejemplo, el tren. Sí. O en un episodio que grabamos para un cliente también, estaba justamente pavimentando el municipio aquí las calles. Entonces pasó el vibrocompactador y pues hacía temblar la casa completamente y ese audio sí se escuchaba, ¿verdad? Sí. Obviamente pues no vamos a evitar ese nivel de, o no sé si eso es posible, pero, Bueno, pero es mucha cantidad de energía liberada, ¿no? sí, me voy a regresar tantito. Ahorita que hablaba, la pregunta era ¿qué otros problemas? Y me fui con la historia, ¿no? Sí. Ahorita lo hablamos eso también. Pero bueno, en cuanto a otros problemas serían vibraciones y el ruido a través que viaja a través del aire. Entonces, esta parte se llama aislamiento acústico. Ahorita hablamos de acondicionamiento acústico, ahora sería aislamiento acústico, donde la idea... No, yo nunca prometo que o sea, no se puede eliminar el ruido al 100%, pero sí podemos controlarlo o disminuirlo eficientemente, bastante, perceptiblemente, o sea, de que ya no se oye. Y hay otra experiencia de eso también. Entonces, bueno, total que en este proyecto mejoramos el nivel de aislamiento acústico. Y la parte interesante es que cuando ya estábamos entregando el proyecto, había la arquitecta por parte de la que representaba la empresa y estaba la asistente del director y estaba el arqui con el que yo fui a hacer el proyecto, estaba yo y alguien más seguramente. Y la arquitecta de alguna manera, no sé exactamente, no sé qué esperaba oír ya como para entregarle el proyecto, ¿no? Porque como que no quería como recibirlo, digámoslo así. Y estaba alegando y estábamos ahí afuera de la oficina del director, a 1 metro de la puerta, a 1 metro del muro. Y entonces de repente voltea a la secretaria y le dice, oye, tal, o sea, el trabajo está bien hecho. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque no te has dado cuenta, pero el director está aquí desde hace 1 hora. Estamos aquí, ya tenemos como 30 o 40 minutos alegando y él no ha salido. Dices, él siempre en su situación era que cuando había ruido, él abría y salía y se quejaba. Así, a todos los regañaba. Dice, tenemos más de media hora aquí, él tiene 1 hora adentro y no ha salido. Ya ahí el arqui, porque el proyecto lo trae el arqui, ¿verdad? Ya, callamos. Dijimos, ya está dicho, o sea, ya dijo todo lo que se tenía que decir. Sí. Éramos 5, tal vez 6 personas que estábamos ahí afuera, ahí a 1 metro de su puerta y de estas ventanas acústicas y del muro. Y alegando. Y sí, no te él querían salió. recibir el trabajo terminado ahí. Ajá. Y la secretaria le dijo, ya está hecho. ¿Qué más prueba quieres? Sí. O sea, no ha salido el director, o sea. Entonces, eso es algo también que quiero, que trato, ¿no? De que sean resultados, pues digamos que tangibles, confiables. Pues no son no tangibles, pero que sí se detecten, ¿no? Ajá, detectables, entendibles. Te habías estabas continuando, bueno, ese fue el caso de lo del director, ¿no? Sí, del director. Sí, que se solucionó el tema del ruido, ¿no? Ajá. Del aislamiento acústico en ese sentido, Sí. ¿no? Ahí les va otro. Y la parte interesante de esto es la cantidad de niños que habían en este espacio. Es en una escuela muy reconocida de inglés que está por ahí en Hidalgo, enfrente de la Purísima. Okay. Ahí está el lugar todavía, está operando, hicimos unas puertas acústicas y cuando yo entrego el proyecto, yo hablo con el encargado, quien estuvo a cargo del proyecto, ¿no? Ya para entregarle. Y entonces, pues, estábamos en esta sala, es como un teatrito chiquito que tienen ahí, digamos, en el sótano. No es tan sótano porque hay unas escaleras que te llevan luego al lobby. Y entonces, pues yo escuchaba ¿cómo decir? El ambiente de esta sala, de este espacio. Y pues yo, digamos que no escuchaba ruido de afuera. Pero yo ya tenía rato ahí adentro, estaba esperando a esta persona. Cuando él ya baja, pues como que se quedó impactado. Me decía, es que ya no se oye nada. Le digo, ¿cómo que ya no se oye nada? Le digo, yo ya estaba adentro. Pues yo no escuchaba como que ruidos de fuera.
Porque tenía el problema que entraba mucho ruido a través de las puertas. Sobre todo estas que eran, digamos, el acceso principal, porque están las puertas de emergencia también, que también fabricamos unas puertas de emergencia con un poquito de nivel de aislamiento también. Entonces, pues ayudó. Pero las de la entrada principal, esas sí tenían un mayor masa, o sea, y mayor hermeticidad. Entonces, decía Fidel, es que aquí arriba en el lobby hay 30 niños ahorita que están ahí, que van a clase, vinieron como de alguna escuela o algo, y están con un alboroto, y eso yo no lo sabía. Y yo, ¿en serio? Dijo, sí. Abrí las puertas. ¿Has visto esas películas o esas de comedia que como que abres algo y lo cierras? Ajá. Y ya no se oye. Y lo abres y lo cierras y ya no se oye. Bueno, literal, abrí la puerta. Todos tendremos la experiencia de cómo se escuchan 30 niños hablando en el lobby de una sala de cualquier espacio, escuela, lo que sea. 30 niños. Todo el guato. Cerraba las puertas. Yo, literal, paré mi oreja y yo decía, bueno, es que allá, a lo lejos, allá lo sigo escuchando. Pero allá, a lo lejos, allá. Y él decía, es que ya no se oye. Y yo, ok, así nos quedamos. Y él quedó muy satisfecho con este trabajo. Eso es nivel de aislamiento o aislamiento acústico. Y bueno, por ahí hay otras experiencias, pero no sé. Yo quería hacerte una pregunta, porque a ver, cuando hablamos de acústica, sobre todo cuando empiezas a involucrarte en proyectos de este tipo como pues hoteles, como departamentos, o sea, construcción vertical, donde los espacios pues son prácticamente, o sea, los departamentos están pegaditos, ¿no? Uh-huh. Y de alguna forma tienes que evitar que se pase el ruido de un departamento a otro o de una habitación a otra. ¿Qué otros? Los estudios de grabación, por ejemplo, también. Los teatros, ¿no? Teatros o zonas donde se van a hacer presentaciones. ¿Qué otro tipo de proyectos pudieran ser donde se necesite un estudio acústico? Salas de juntas. Fíjate, salas de juntas. Salas de juntas. Hay un proyecto que me quedé con ganas porque no me lo dieron, pero era interesante. Este espacio no era, digamos, tan grande. No sé, a lo mejor tenía de altura 4 metros o 3 y algo. De largo, tal vez unos 6, 7 metros, 8 a lo mucho. Y de ancho algo así como 4 metros. Uh-huh. Tal vez 5. O sea, no era tampoco un espacio así enorme, ¿no? Uh-huh. Más sin embargo, tenía una reverberación en una banda de frecuencias, digamos, muy peculiar. Había mucha sonoridad. Si yo hablaba, había mucha sonoridad como así en ese tipo, en ese rango de voz, ¿no? Pero mucha, exageradamente, que era una sala de juntas de una consultorio de abogados. Uh-huh. Y entonces decía el propietario, es que aquí ya intenté de todo. Dice, aquí tengo juntas, 8 o 10 juntas al día, de lunes a viernes. Dice, o sea, me aviento 8 horas diarias prácticamente aquí en juntas. Dice, ya hablé fuerte, no me funciona. Hablé quedito, no me funciona. O sea, no puedes, es una sala de juntas. Básicamente lo que hay es alguna pantalla, posiblemente, computadoras, laptops, mesas, sillas. Te dice, ya hicimos lo que para ellos les pareció lo más que podían hacer, dice, y no lo hemos solucionado. Yo hice el cálculo y la parte interesante es que me salió que con un material que, vuelvo a lo que mencioné ahorita, un material que podemos conseguir aquí, es una lana mineral, que tiene cierto coeficiente de absorción, pero que si yo juntaba este material, o sea, 2 capas, y lo agregaba a tantos metros cuadrados de ese material y en unos paneles con cierta forma, eficientaría muchísimo el tiempo de reverberación. Fue bastante interesante porque hasta me gustó tanto que hasta lo proyecté en 3D y se veía muy chido. Lo único malo es que esta persona al final creo que nada más se quedó con la información y no me lo dio. Quién sabe quién lo haría, porque sí tenían que hacerlo. Pero
me quedé con ganas porque en el cálculo de tiempo-reverberación salía una gráfica, una mejora en el tiempo de reverberación bastante interesante. Entonces, lo que yo escuchaba y lo que yo percibía era una manera de trabajar diferente porque yo iba a utilizar doble capa de material. Nunca he hecho eso. Casi siempre es una sola capa. De hecho, vaya, siempre ha sido una sola capa. En esa ocasión hablé con uno de mis colegas que ahorita mencioné, a Villalobos. Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Y si junto el material de esta manera? Y ya me dijo ahí unas, digamos, condiciones que cumplir. Es que el material debería ser bla, 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 así, así, para que se cumpla eso. Y pues bueno, era algo que yo hubiera esperado ver. No me lo dieron lamentablemente, pero estoy casi seguro que hubiera sido un exitazo esa mejora, ese proyecto. No sucedió, ni modo. Ni modo, pues así pasa. Pero yo me sentía con esa seguridad que ahorita hablábamos. O sea, llegar y decirle al cliente, eso lo podemos mejorar. Y bueno, hay otro proyecto que acabamos de terminar, una compañía muy famosa, refresquera, en una sala de juntas. Pues digo, el proyecto era por parte de un arquitecto, ya se entregó, asumo que todo salió cual era esperado. Y ahí me topé con esto de lo que mencionaba hace rato de los tablarroqueros. Oye, ¿sabes qué? Vamos a incrementar la masa, vamos a hacer esto otro, etcétera, y quiero que coloques tantas capas de material de tabla roca de este modelo porque tiene esta densidad, pero quiero que lo traslapes de esta manera, pero para lograr eso, ellos tenían que, típicamente ellos ahí me explicaban, es que nosotros siempre levantamos un lado y luego el otro y luego a ese le agregamos no sé qué y luego rematamos con los otros dos muros de cierta manera. Le digo, pues no, así no. Vas a colocar la primera capa de esta manera, todo le vas a dar vuelta, todo vas a acabarla, etcétera. Vas a sellar el perímetro, las juntas y luego vas a colocar la segunda capa, lo mismo, la tercera. Entonces, todo eso así como que y luego vienen los peros, ¿no? Los paradigmas. Es que para hacer eso necesitamos esto. Bueno, ¿sabes qué? Pues vamos a agregar ese material, que no es tampoco mucho. Lo vamos a agregar. ¿Lo tienes que colocar aquí? Bueno, pues ahí lo colocas. Oye, es que necesito poner unas anclas para reforzar, que no se vaya a caer, que la carga, que tenga la capacidad de carga, porque lo que le van a poner. Digo, ok, pero ¿sabes qué? Entonces, si vas a hacer eso, necesitamos colocar esta otra capa de material para que quede entre esa ancla que es del mismo perfil que se utiliza para la tabla roca y entre el muro. Entonces tiene que haber un material elástico, ¿no? ¿Sabes qué? Tengo y di en el centro de Monterrey con un fabricante de materiales elásticos que él, o sea, prácticamente me ha dicho, ¿cómo quieres que te lo haga? Entrégame el diseño y te lo hago como quieras. Manejamos vulcanizado, etcétera, etcétera. Con estas características, tiene estas cualidades, resistente a esto, capacidades de carga. Y yo, qué interesante. Entonces, me sirve. Y haz de cuenta que voy como al mandado, ¿no? Como a la tiendita. Y me surto estos materiales y llego con ellos, con los instaladores. Le digo, traje tanto material, lo vas a colocar de esta manera, así y así. No vas a hacerlo así, tienes que hacerlo así. O sea, ahí termina siendo a veces la parte complicada para ellos, ¿no? Porque ya se salen de la rutina. Sí, pues es que no son procedimientos normales, no son comunes. Pero lo interesante es lo que te digo, o sea, todos los materiales están aquí, todos. O sea, ¿qué te digo? El 99.99%. No hay ningún material que hayamos tenido que traer de otra parte. O sea, digo, a lo mucho que tiene que venir de México o de Querétaro o algo así, ¿no? Porque allá llegan y se almacenan y lo llegan para acá. Por ejemplo, en ese sentido, cuando hablamos de acústica y esos temas para alguien que no ha estado en proyectos que involucren estas soluciones, pues puede llegar a sonar costoso, ¿no? Y nosotros como buenos ingenieros, administradores, pues siempre estamos cuidando el recurso, ¿no? Porque pues lo que puedes ahorrar aquí luego te va a faltar de este lado, ¿no? Y en ese sentido quería preguntarte que pues también debe haber, o sea, si te ha tocado ver soluciones, deja tú costosas, que estén sobradas técnicamente y que se pudieron haber solucionado como de forma más práctica, digámoslo así,
que involucre, pues a lo mejor otro tipo de material más eficiente o a lo mejor menos como rebuscadas, porque pues me imagino que debe haber casos en los que pues se propongan a lo mejor soluciones que están como muy sobradas, pues también por querer cobrar de más, ¿no? Siempre ha habido alguien que sale o presenta el material milagroso. Maquilar cierto tipo de panel puede ser algo no elaborado, o sea, requiere su tiempo. No que sea difícil o complicado, sino que tienes que dedicarle su tiempo también. O sea, no es algo que vas a hacer en un ratito. Pero digo, no es nada extraordinario, es lo de siempre, ¿no? Entonces, pero hay otros materiales que, como aquí en este caso, instalamos en un día. Aquí instalamos, déjenme decirles un poquito, instalamos unos paneles absorbentes a base de poliuretano. Ujú. Y otros, hay unos elementos que se llaman resonadores membrana. Instalamos 1, 2, 3 y 4. Ujú. Y los distribuimos en la sala para que, digamos, estar como balanceado, ¿no? Operativamente hablando en audio, diríamos, ecualizamos la sala. Entonces, encontramos otros materiales que se pueden rotular ¿cómo se llama? Grabar con CNC. Y puedes darle cierto detalle de diseño que lo hace interesante, acústicamente funciona, tiene Ujú. su coeficiente de absorción. Yo creo que el tema con la acústica es saber cómo funcionan los materiales acústicamente hablando para poder combinarlos o trabajarlos. Yo creo que ese es el meollo del asunto. Por eso pienso que todos los materiales están aquí disponibles. O sea, y estoy hablando desde que puede ser arena, yeso, block y todo es lo normal que se usa en la construcción. Ujú. El chiste es cómo colocarlo, cómo utilizarlo. Ahí es donde eh, se pierden en el tema de la construcción porque empiezan a construir y está bien, hacen bien su chamba, pero de repente, oye, es que pasa esto, ¿sabes qué? Es que aquí debiste haber colocado ese mismo material, lo pudiste haber utilizado, pero agregándole un poco más de esto, colocándolo de esta manera, haciéndolo de esta forma, y a lo mejor te hubiera costado un poquito más tal vez, pero ¿qué tanto? Digo, si son los mismos materiales. Claro. Hubieras usado un poquito más de material, pero pues ¿qué tanto? Digo, ¿qué tanto te cuesta la arena? Sí. Pues es El lo que se roba el cemento. contratista. Esa es la merma. Ese es otro tema. Esta semana estuve escuchando en un proyecto que es, digo, no sé, vaya, está todavía en proyecto ejecutivo, pero hablaban de fibra de vidrio para o sea, aislamiento acústico para arriba del plafón. Ujú. Entonces en ese proyecto el cliente comentaba es que tenemos mala experiencia en términos de procedimientos constructivos porque se nos hace muy impráctico o a lo mejor tenemos muy mala experiencia porque históricamente ese material es como muy complicado de instalar, o sea, como que muy sucio, muy, no sé, mencionaba como complejidad, ¿no? A lo mejor no tenían buenos instaladores o no lo sé, pero sé que existe es como un rollito, es como una camita yo lo podría explicar como si fuera algodón de azúcar, Ujú. pero así como si fuera un tapete, ¿no? Ujú. Es como el que le ponen ahí a los muros, ¿no? De tabla roca, ¿no? Que Ujú. también es como rosado, ¿no? Ujú. ¿Qué otro tipo de materiales? Porque aquí, por ejemplo, pueden ver los paneles, ¿no? O sea, paneles o rollos como tapetes, o sea, porque a lo que voy es que como que ese tipo de materiales siempre tienden a ser como tela, ¿no? Ujú. Como ese tipo. ¿De qué depende? Fibrosos. Ajá, ándale, como fibras. En ese sentido, ¿de qué depende ese coeficiente de absorción de la densidad del material o específicamente, o sea, por qué, por ejemplo, porque pues si tú te metes a YouTube siempre te dicen estos tutoriales de que pues con una cortina, con tela, con esto, con el otro, con un tapete, Ujú. con aquí, por ejemplo, lo que hablábamos, ¿no? De si queremos como mejorar tantito más el audio aquí, pues a lo mejor cubrir la mesa, ¿no? Como con un mantel. En ese sentido, ¿de qué depende? O sea, si nos queremos ir como a los fundamentos, ¿por qué siempre terminan siendo materiales así? Ujú. Bueno, este,
quiero decir algo también. En alguna ocasión, no voy a decir que lo dijo mi maestro porque él me decía, Fidel, no pongas palabras en mi boca que yo no dije. Y yo, pero es que era algo así, llegué a escuchar de él, algo así. Se refería o mencionó que todo material que tenga cuerpo, masa, va a afectar al sonido. Pensando en eso, tan simple, yo diría, pues entonces todo afecta al sonido. Y hace rato lo mencioné, el chiste es saber cómo afecta al sonido. Bueno, por un lado es conociendo el coeficiente de absorción de esos materiales. Hay marcas que en la ficha técnica te entregan esos valores. Y luego por ahí uno de mis compañeros me dice, sí, Fidel, pero ¿y luego quién hizo el estudio, no? Y yo, bueno, ok. Pero digamos que yo para con mi cliente, yo le digo, ¿sabes qué? Voy a utilizar este producto. ¿Por qué? Porque mira, en la ficha técnica vienen estos valores y luego ya le explico cómo funciona eso. Le digo, ahora, ojo, el punto no es porque van a decir, entonces nada más me fijo en el coeficiente de absorción y chalupa y buenas. Chingó, sí. Sí, no, como buen ingeniero práctico, ya obtuvieron la receta y ya van a ocuparla. Exactamente, sí. No, señores, no funciona así. Señoritas, caballeros, no funciona así. O sea, no, digo, ese es un dato, pero incluso una vez mi maestro Taboada una vez me dijo, ¿sabes qué? Aquí agrégale tanto, elévale el coeficiente de absorción. Y yo, ¿pero por qué? Digo, la ficha técnica me dice que es eso. Dice, agrégaselo. O sea, en la realidad debe ser más, ¿no? ¿En qué creo que se basó? En su criterio, su experiencia, ¿no? Digo, la verdad es, no he llegado a ese punto, pero sí he llegado al punto en el que digo, ¿sabes qué? Este material, su coeficiente de absorción debe de andar aproximadamente en tanto, en tal banda, así es, me debe funcionar, si lo combino con tal, y empiezo a hacer como una receta, ¿no? Como una, así de cocina, ¿no? Una vez me dijo un ingeniero, un prestigiado ingeniero de grabación y productor, regio, por cierto, me dijo, mi reino, y todos aquellos que lo conozcan ya sabrán por el mi reino quién será. Me dijo, mi reino, mezclar, estábamos hablando de mezclar una grabación que se hizo en alguna ocasión. Dice, es como cocinar, o sea, no hay una regla en sí, o sea, no es que estés mal o que estés bien, que tú estés mal y yo bien, o yo bien, o yo mal y tú bien. Dice, es como cocinar y tú le pones más sal, más pimienta, un poquito más de picante, y le mezclas y lo pruebas y dices, ahí está, me gustó. Entonces, en este caso de la acústica, lo traslado también a que, ¿sabes qué? Voy a agregar, por ejemplo, aquí fue un caso. Dije, aquí es una sala de podcast, no es un estudio de grabación donde necesitamos un nivel de acondicionamiento, digamos, así súper exagerado. Súper pro. Ajá, porque digo, aunque sí se graba digitalmente hablando, pero en un estudio de grabación, de grabación de música y donde grabas a una frecuencia de sampleo muy alta, quiere decir que debes de tener la capacidad de un piso de ruido muy bajo, bastante bajo, ¿no? Entonces, son otros estándares, otros alcances, otros criterios. Aquí dije, ¿sabes qué? Quiero mejorar el coeficiente de absorción de los muros. Voy a distribuir, voy a colocar el material con cierto sentido para mejorar la absorción y voy a colocar estos resonadores que están calculados para una frecuencia de resonancia que coincide con el rango de la voz humana, sobre todo la de los hombres. Porque aquí cuando uno habla así como que habla bien hombre, aquí había un poco de resonancia en esos sonidos, ¿no? En esos rangos. Entonces, por eso fabricamos estos resonadores. Por ahí, a la hora de transmitir esto, estaría bueno si pueden colocar alguna imagen de que sí, le ponemos. Estaría interesante. Porque pues ya hasta volteé a verlos, ¿no? O sea, que se vea un poquito. Sí, claro, le ponemos ahí para que se ilustre. Sí, y esto lo digo también porque en alguna ocasión cuando estábamos en la clase, repito, yo era el preguntón, y estábamos viendo los materiales, los paneles acústicos, todo eso. Y entonces resulta que pues, hay una gama de paneles que tienes que colocar porque dependiendo de lo que quieras trabajar, pues hay una gama de sonidos muy amplia. Muy amplia, ¿no? De muy baja frecuencia, media baja, media alta, ¿no? Entonces,
yo le decía al maestro, oiga maestro, pero ¿y entonces cómo voy a colocarlos? O sea, no, Fidel, pues tienes que distribuir. Oiga, pero en el muro, en la losa, o sea, ¿cómo? No, pues es que, como que no sé si no sabía cómo explicarme o a lo mejor decía, es que no estás preparado para que yo te diga esto, ¿no? Y entonces en alguna ocasión de tanto insistir, como también soy operador de equipos de audio, hay una parte de lo que es operar un equipo que se llama ecualizar. Bueno, cuando uno está mezclando música en vivo o lo que sea, pues tienes que ajustar ahí ecualizadores, los sonidos, ¿no? De una fuente, dígase una voz. Poner ciertos filtros, ¿no? Para que esta voz se oiga bien a través del sonido, etcétera, ¿no? Para tanta público, etcétera. Sala grande, sala pequeña es el mismo principio, digámoslo así. Ojo, estoy como simplificando. No quiero decir que sea lo mismo mezclar para una pequeña sala como una gran sala porque hay que hacer otros procesos, ¿no? De ajuste del equipo. Y entonces, en ese entonces, pues yo ya operaba algunos equipos. Entonces yo le preguntaba al maestro, ¿cómo? O sea, ¿cómo coloco los paneles? ¿Cuántos metros cuadrados de cuántos metros cuadrados del otro? Y bueno, repito, tal vez él no sentía que yo estuviera preparado para recibir la respuesta que tal vez él hubiera querido darme. Hasta que un día de tanto insistir, estábamos en la clase y yo de repente así, maestro, ya entendí. Y nada más volteó y creo que a lo mejor ni estábamos hablando de eso, pero me cayó el 20, bien ¿no? random. Sí, y ¿qué pasó, Fidel? Digo, es que el colocar los paneles o los materiales acústicos, sea lo que sea, ¿no? Es como ecualizar el cuarto. Y nada más sonrió y asentó así positivamente, ¿no? Pero así levemente. Pero sobre todo fue esa sonrisa muy suya, ¿no? Era como muy discreta. Y y yo así como que ya estaba feliz. Bueno, lo menciono porque aquí en esta sala colocamos unos resonadores membrana y están distribuidos de cierta manera. Y los paneles están distribuidos también de cierta manera. Y algunos están, digamos, girados. Justamente a eso iba. Para lograr esa ecualización o ese balance, ¿no? Acústico, sonoro. Absorción. Sí, porque hasta tiene simetría. O sea, de cierta forma tiene como cierto... No simetría, porque pues, a lo mejor ningún muro es como similar, pero noto como estos patrones, ¿no? Que sigue... O sea, ¿por qué en un cuadrito sí, un cuadrito no? ¿Y por qué acá está una crucecita? Pero ¿por qué algunos están con estas... ¿Qué será? Con estas ranuras, digamos. Ranuritas en horizontal y otras en vertical. O sea, debe de tener también su fundamento, ¿no? Sí. ¿El por qué? Porque el sonido viaja omnidireccionalmente, viaja hacia todos lados. Entonces, digamos que de esta manera estamos atacando al sonido, digamos, lo más que se pueda de donde venga, de todos lados. Entonces, jugamos con todas esas variaciones. Y es una mezcla de todo. Y así como aquí creo que se logró esto, pues así es a donde vamos, ¿no? O sea, por ejemplo, alguien que quisiera hacer su propio estudio, que bueno, a ver, que yo también iba a hacer eso mismo. O sea, me meto a Amazon, busco, ¿cómo se llaman estos paneles? Y me compro unos 5 paneles, ¿no? Y los pego donde yo considero, ¿no? Pero en determinado momento siempre lo que he comentado es, bueno, o sea, si hay expertos en esto, y creo que fue mucha casualidad también, porque lo que yo estaba buscando era cierta asesoría con cómo colocar estos paneles y de repente en un grupo en el que compartieron tu contacto, me acuerdo. Sí. Y dije, porque estaban preguntando algo de acústica, ¿no? Y por algo pasan las cosas. O sea, porque dije, ¿será? ¿Le mando un mensaje o no le mando mensaje? Así como que me pirateé el contacto. Y ya fue que nos conocimos y ya viniste y todo. Dije, no, pues vamos, o sea, vamos a darle. Porque prefiero yo invertirle a la calidad del audio, que andar batallando porque siempre fue el dolor de cabeza siempre fue que estábamos buscando, o sea, como grabábamos en lugares diferentes casi siempre, pues siempre era un dolor de cabeza la parte de la postproducción por el audio, ¿no? Y pues si es un podcast, debe de tener cierto estándar, ¿no? Cierto nivel de calidad. Y dije, pues mira, pues chingue su madre, ¿no? Le vamos a dar. Y creo que fue la mejor inversión que pudimos haber hecho este año. O sea, la verdad es que estamos muy contentos con esto, ¿no? Y hablando un poquito de construcción y de otros temas de vibraciones, que también nos falta un poquito, ¿no? Sí. ¿Has tenido alguna experiencia con ese tipo de casos?
Vibraciones, por Vibraciones. ejemplo, o sea, hablando como civil, como constructor, pudiera decir cuartos de máquinas, donde el sonido es como muy, muy, muy fuerte y en determinado momento tienes que controlar que ese ruido pues no salga al exterior, ¿no? Ajá. Bueno, aquí con mis compañeros, ellos les ha tocado más esa parte porque digamos que lo han implementado más. Ok, A mí en cuanto a... Es que no son vibraciones, sería ruido. Bueno, una vez me tocó en una academia de baile flamenco. Colocamos un concepto que se llama piso flotado y fue bastante interesante ver cómo se había reducido muchísimo el ruido, el impacto. Dentro de la sala, yo medí el ruido aéreo que sucedía dentro de la sala. Estábamos algo así como a 110 decibeles, o sea, ujú, estas personas zapateaban bien duro y a mí en el sonómetro me daba 110 decibeles. Sí, pasé al piso inferior, o sea, hace lo que es el techo del piso de ellas, y apenas si se escuchaban los impactos a través de la losa. Apenas. Era el lobby, no afectaba eso que apenas si llegara a pasar, pero fue interesante el haber logrado esto. Fue una experiencia interesante porque la idea es que este piso, el piso que ellas impactan, no debe de transmitir las vibraciones en los muros existentes ni en el mismo piso. Y también fabricamos unas puertas especiales con mucha masa, digamos. ujú. Y pues logramos encapsular así como que todo este ruido. Y se colocaron algunos paneles también, porque pues ellas estaban ahí también bailando y pues se producía también más ruido. Entonces, pero el ruido por el impacto que ellas producían sí era bastante fuerte, pero pues es lo que hacen, aparte la música. Entonces, lo que se logró fue como encapsular este ruido en esta Sí. sala. Y por ejemplo, la lluvia. O sea, yo me estoy imaginando una situación en la que, no sé, por así decirlo, a lo mejor una palapa con una cubierta metálica o de otro material, pero que al final del día como que si le tiras una lluvia, pues va a sonar mucho adentro, ¿no? Ujú. Adentro de ese espacio. En ese Sí. caso, ¿qué soluciones pueden haber? Bueno, nunca me ha tocado un proyecto de esos, pero estoy seguro que podríamos llegar a la solución. Ojo, mucho tiene que ver el espacio también. Entonces, siempre hay que hacer, cuando me hablan para un proyecto, el 99% hay que hacer la visita de scouting para ver el espacio, Claro. conocer, decía mi maestro, la estructura, la parte estructural del recinto, Ujú. que hay a los lados, que hay afuera, que hay arriba, que hay abajo, para saber cómo llegar a la solución. No me ha tocado un proyecto así tal cual de que si por lluvia, no me ha tocado ninguno. Digo, yo vi Eh, uno, o sea, yo vi un ejemplo de uno que en ese caso estaban proponiendo como doble plafón. O sea, tenía el plafón arquitectónico, por ejemplo, Ujú. y en medio tiene otro plafón acústico, pero es como una especie de sándwich. Y Sí, aparte hay un espacio considerable entre ajá, la estructura, pues digamos que la cubierta. Hay un espacio vacío, no sé, ahorita no me acuerdo cuántos metros, pero por ejemplo viene ese plafón y vienen una serie de materiales y luego viene el plafón ya final, ¿no? El arquitectónico del ajá. espacio. O sea, si es una altura considerable, no sé si en ese caso, o sea, se pudiera decir que también el espacio vacío puede ayudar o no. Yo, en principio, lo que diría, si es por impacto, tengo que atacar el lado donde se genera el impacto, antes de pensar en todo lo demás, porque también algo que siempre hacen es más o menos lo que explicaste. Y si fuera el ruido, digamos, el sonido aéreo, Ujú. creo que es más eficiente algo como eso que se menciona, pero en este caso es impacto, impacto en una parte sólida del espacio, del recinto, o sea, es como impacto a la estructura Así es. del recinto. Entonces, si estás impactándolo, es como cuando martillas. Entonces, estás amartillando en X parte del muro y se escucha por todos lados porque los impactos se transmiten, es transmisión del Ujú, ruido. ujú. Entonces, creo que más bien debemos atacar ahí, en ese punto donde se está generando. El impacto. No me ha tocado un proyecto tal, pero Está interesante. sí, o sea, de repente he dicho, bueno, ¿cómo lo solucionaría? Pues, Y deja tú, o sea, lo solucionas, pero como bien dices,
el ruido no lo puedes eliminar por completo, pero sí hay ciertos niveles donde ya es como imperceptible o ya está adecuado para un recinto, ¿no? Así es. Me tocó un proyecto una vez, donde era un cuartito de máquinas, de una oficina, era una financiera, y ahí pues también tenían gente. Entonces emitía ruido los aparatos, un tonito ahí de alta frecuencia, no sé, 1000 Hz. Y entonces, las personas estas ya, hasta una ya había ido al doctor porque ya estaba toda así estresada. Y entonces acondicionamos una cabinita ahí con todos los aparatos y todo. E hicimos la prueba. Fue interesante, ¿sabes? Porque yo quise llevarlo de que, oye, ¿cómo yo quiero entregarle al arquitecto así como en papel el resultado, ¿no? Entonces construimos esta cabina y una puerta acústica y paneles acústicos y todo muy interesante. Y entonces hice una grabación con la puerta abierta, con la puerta cerrada, o sea, la puerta, digamos, cerrada pero sin atrancar. Digo sin atrancar porque le pusimos de que un cierrapuertas, le pusimos unos empaques, le pusimos varias sus partes, digamos, para que lograra tener mayor hermeticidad a la hora del cierre. Ok. Entonces, por eso hice las 3 pruebas. Puerta abierta, puerta cerrada, pero sin atrancar. Ok. Y con la puerta ya cerrada, o sea, atrancada. Con todos los elementos. Sí, y donde hacía más la hermeticidad, hacía más su parte, ¿no? La grabación me la llevé a un estudio de grabación. La vacié a un programa, le inserté un analizador de espectro, o sea, en el track de audio, ahí donde la grabación, le inserté un analizador de espectro. Las 3 grabaciones, 3 tracks, tenía 3 canales. Y entonces puse ahí la imagen del analizador y el ruido con la puerta abierta, ¿no? Y ahí lo que hacía, ¿no? Con la puerta cerrada, sin atrancar, y venía el ruido y tenía una bajada a partir de tal frecuencia, bajaba tantos decibeles hasta más no registrarse en el analizador. Y en la parte donde ya está la puerta cerrada, desaparecía. No había espectro de audio, no lo registraba. Ya. ¿Sí? No voy a decir que ya no existía, pero en este plugin ya no lo detectaba. Era irregistrable. Entonces, veámoslo del lado del oído humano. Lo percibes menos hasta donde ya no lo escuchas. Después hice una encuesta con las chicas que estaban trabajando ahí y decían, no, ya no se oye, puedo trabajar a gusto. Ellos decían que ya se ve eliminado. Sabemos que en la industria de la construcción hay mucha innovación en el sentido de, pues, cada vez más vemos que sí, nuevos materiales, nuevas tendencias de construcción, ahorita con todo lo que está moviéndose en inteligencia artificial, que si ahora implementamos robots y que ya, o sea, que cada vez más, no solo en la construcción en general, ¿no? Automatizaciones, etcétera. En el sentido, digo, en tu industria, en tu nicho en específico, pues, ¿qué te emociona más de la innovación? ¿Qué nuevos diseños, nuevos materiales, qué tendencias notas? ¿Qué cosa te emociona del futuro del diseño acústico? Fíjate que conocí un par de materiales en fin de año, me agradaron, uno es el que estoy distribuyendo también. Yo pudiera decir que son nuevas tecnologías, nuevos materiales, pero fíjate que también me da miedo, porque un día yo le pregunté en una aplicación a la IA, oye, este tema, de acústica, obviamente, y me desglosó el concepto y yo, bastante interesante, o sea, es como muy acertado, digamos. Y entonces yo dije, espérate, ¿qué va a pasar? O sea, ahora resulta, cabe mencionar que también en el trayecto de, pues, mi carrera, también no falta quien sepa de acústica, o sea, llego con alguien y le quiero platicar, oye, fíjate que me tocó algo interesante en este proyecto, hicimos esto, un DJ. Sí, es que, me empieza a hablar de así como extender el tema, ¿no? Y yo así de que, claro que conceptos erróneos también. Y entonces yo así como que, ahora resulta, o sea, que aparte de DJ, digo, está bien, es DJ, no, es muy talentoso y mis respetos. Pero así como que, oye, yo nada más te quería compartir algo y te agarraste hablando como todo un experto y está equivocado en unos conceptos porque lo está, o sea, lo sé.
Y yo así de que ahora resulta que es experto, ¿no? Y luego también llegué con un señor que es muy inteligente, un señor ya muy adulto, que pues ya ha vivido lo que ha vivido. Y un día le dije, oiga, es que yo hago esto así, o sea, y también se agarró, y fíjate, ta. Y sí me decía algunas cosas como que sí, pero pues muy general. Y yo, bueno, ahora resulta que por ahí también sobran quienes saben, ¿no? Y entonces en los materiales, con la IA, y dije, ¿qué va a pasar? Ahora va a haber más expertos, ¿no? En todo. Ajá, pero igual aplica en todo. Pero entonces me quedo con una cosa y es lo que creo yo que he aprendido a través de todo este tiempo. Cuando yo estaba estudiando audio, primero yo entré porque quería ser uno de los mejores ingenieros de operadores de audio, pues de la región, así, básico. Pero luego cuando empezamos a ver la clase de estudio o diseño de estudios de grabaciones, más bien de estudio, yo quería ser uno de los mejores ingenieros de grabación de la región. Y luego en el otro semestre nos tocó lo de acústica y yo dije, no, yo quiero ser uno de los mejores diseñadores acústicos de la región. Cuando terminé de estudiar y empecé a trabajar en un estudio y lo ya me independicé, bueno, me aventé al ruedo y dije, ya voy por mi cuenta, ¿no? Y con el paso del tiempo me doy cuenta que no tienes que ser el mejor en lo que haces. No, o sea, no nada más eso, no que tengas que ser el mejor. Tienes que ser bueno en lo que haces, tienes que saber lo que estás haciendo, pero sobre todo tienes que brindarle al cliente la confianza, la seguridad, la certeza que en verdad le vas a dar la solución a su problema o el servicio que necesita. Que los temas fiscales, o sea, tienes que estar con lo de Hacienda, con la papelería, o sea, cuando se migró de las facturas de papel a la electrónica, yo le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Va a haber un curso por parte de la contadora, pues para utilizar eso. Digo, ¿y qué crees? Has sido seleccionada, o sea, tú vas a encargarte de eso, yo no puedo. Bueno, al día de hoy, me he tenido que meter a yo hacer las facturas también, hasta complementos de pago, cosa que, o sea, pues no me agrada, no va conmigo. Sí. Pero hay que hacerlo. Entonces, resulta que no tienes que ser el mejor en lo que haces, tienes que ser una cantidad de cosas, pues lo mejor posible, para que realmente a la persona que necesite de tu servicio o que desee contratarte porque necesita ese servicio de tu servicio, pues realmente le tengas que hacerle saber que eres la persona indicada para solucionar eso, ¿no? Entonces, creo que aquí es la ventaja contra las IAs. O sea, digo, no soy experto y con todo respeto también, ¿verdad? Porque, o sea, ni siquiera alcanzo a entender, no sé el alcance que se pueda lograr con eso, que sé que es infinito tal vez. Sí. No hay límites. Pero lo que quiero decir es que creo que va a seguir siendo siempre el trato directo con el cliente, ¿no? Creo que así va a ser siempre y espero que así sea. Y que la IA sea más un complemento a un ser humano. Ajá, que siga siendo un complemento, que siga siendo una herramienta de trabajo, como lo ha sido todas las herramientas que se han tenido en la actualidad con las computadoras, ¿no? Claro. El Office, el AutoCAD, etcétera, o sea, todo eso. Lo que pasa es que ahora nos va a elevar un poquito la vara, ¿no? O sea, Sí. va a elevar el nivel o el estándar, ¿no? Ajá. De nuestros servicios en general. Sí, definitivo. Nos obliga a mejorar. Híjole, Inge, pues nos hubiéramos apartado 3 horas, yo creo, para darle un poco de, para no estar tan correteados, pero, híjole, digo, de entrada me gustaría, antes de que cerremos el episodio, me gustaría agradecerte, pues, por lo que sé que es chamba, pero pues al final del día nos fuimos muy conformes con el trabajo. O sea, digo, nosotros que siempre estamos escuchando el producto antes de lanzarlo. Uh-huh. Digo, te vamos a pasar los episodios como han quedado. También sé que te debo unos audios para que tengas como que esa comparativa. Ajá. Pero queremos agradecerte. Creo que lejos de tener como una relación comercial, pues terminamos siendo cuates, ¿no? Siendo amigos. Yo y creo pues, que al final, creo que eso es la parte más padre de este proyecto, que tenemos este contacto y de alguna forma,
pues está bien padre la convivencia y digo, yo te agradezco el tiempo que nos estás brindando en este fin de semana. Sé que ahorita tienes otro compromiso y ya no quiero quitarte más tiempo. Entonces, pues antes de que nos vayamos, quisiera pues, que nos dijeras cómo digo, no sé si ya tienes el tema de las redes sociales, si ya tienes cuentas. Ahorita, si no, lo aparecemos ahí. Sí, en lo agregamos. banner, ¿sí? Sí, lo agregamos. Sí, tienes que hacer tus redes, Sí. porque es lo que te digo. Para que te pongas ahí al corriente, ya luego no te va a gustar, ¿verdad? Está padre la aventura de redes sociales. Ahorita ya es necesario. Sí, definitivamente también. Pero bueno, o sea, ¿cómo te podemos contactar? Por ahí ponemos, no sé, correo o algo que sí tengas ahorita. sandoval.fidel@gmail.com. Okay. Celular 81 13 01 73 18 y pues ahí mismo WhatsApp. Y redes, ya las va a ver. Ahí está, ya estás comprometidísimo. Sí tengo, pero, o sea, lo que ya viene para este año. Con madre. La nueva faceta, digamos, de Sí. este tema de la acústica, porque, pues, los colaboradores con los que estoy trabajando también, o sea, creo yo que es otro parteaguas. He tenido un par de parteaguas en mi vida que estoy ya muy convencido que así ha sido. Y creo que este es otro parteaguas. Entonces, viene con un nombre nuevo y definitivamente, pues ahí ya van a estar las redes también. Excelente, Inge, excelente. Y pues hablando de redes, nos pueden encontrar como Platicando con los Inges ahorita en nuestro canal, en YouTube. Los episodios completos ahí están en YouTube y en Spotify y en audio y plataformas de streaming en general, porque también estamos en varias. En redes sociales, Instagram, TikTok, Facebook y creo que ya, ¿no? Creo que ya con esas tenemos ya la bastante. verdad es que, no, es bastante chamba. Sí. Pero bueno, hemos tenido muy buen alcance. Entonces, agradecidos. Muchas gracias por haber escuchado, por haber visto este episodio. Muchas gracias a ti, Inge, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Que bueno, al fin se armó. Digo, las puertas están abiertas para un segundo episodio o los que sean. Aquí son bienvenidos las veces que quieran. Para platicar con el favor de Dios, nuevas experiencias, claro nuevas vivencias, sí. O sea. Claro que sí. Sí. Y pues antes de terminar el episodio, vamos a las rapiditas, a la sección de las rapiditas. Ah, caray. A ver, las rapiditas es una sección express en la que yo te digo una serie de palabras o frases cortas y tú me respondes con lo primero que se te viene a la mente. Ay, nunca he sido bueno para eso, pero a ver. ¿Listo? A ver, sí. Energía. Buena vibra, amplitud de la señal, estar siempre bien puestos. Acústica. Mi vida. STC. Clasificación de ruido. No es para mí absoluto porque no son decibeles, es una clasificación, decía mi maestro. Pero bueno, se tiene que hacer. Aislamiento acústico. Es un reto y lo podemos hacer. Kinder. Mis hijos. Regio. De corazón. Ruido. También un reto y podemos con ello. Pruebas de acústica. Estamos preparados. ¿Punto WAP o punto MP3? Punto WAV, eso es lo mejor. Siempre será así. Receta de cocina. Mi esposa, cocina bien rico. Vibración. Vibración es todo un reto. Cuarto de máquinas. Interesante, controlable. Hotel. Pues mi familia. Música. Mi vida también. Reverberación. Una herramienta que podemos utilizar a favor. Proyecto en el que quieras participar. Todos los de acústica que pueda tener en mi vida, sean bienvenidos. Emprendimiento. En la acústica. Platicando con los Inges. Excelente, muchos likes. Muy bien, con eso cerramos.